Hola, qué gusto saludarles, doctora. Hola, ¿cómo estás? Como siempre, con muchísimo gusto de saludarte. Que pensé que ibas a estar enojado. Sí, estoy muy enojado hoy. Con el programa de, bueno, pero no te enojes. Este título lo puso la doctora. ¿Cómo Sí, están? Mira, ya se nos están uniendo nuestros queridísimos amigos en este programa tan bonito. nuestros fieles seguidores. Sí, aquí están Norma, Karen, Iván, Isabel. Muchas gracias. Isabel Delgado es nuestra fan número uno, ¿no? Y Siempre. además es una de nuestras patrocinadoras. Ah, mira. Sí, con Promocionales Progreso, Ajá. que es una empresa que se dedica a hacer todo tipo de promocionales. Que por cierto, si dicen que ustedes que nos están viendo, si dicen que vienen recomendados de esta transmisión en vivo, seguramente les harán un muy buen descuento. Promocionales Progreso, que está en Isabel la Católica. Ah, bueno, hay que dar el dato al final para que lo anoten. Sí, sí, sí. Muy bien. Claro que sí, es de nuestros patrocinadores. Gracias, Isabel, a ti y a toda tu familia. Mil gracias por tu atención. ¿Qué tal? Pues entramos en el tema, ¿no? Entramos en materia. Bueno, pues sí, ¿verdad? Es que esto del control de las emociones es tan complicado. Ujú. Sí, sin duda. Y bueno, a ver, yo me estoy contradiciendo un poquito con el título y con lo que predico, porque la verdad es que la ira, el enojo, es una emoción natural del ser humano, ¿no? Lo que pasa es que hay niveles. Eh, Dentro de las emociones básicas, el enojo es universal. O sea, no importa de dónde seas, no importa tu cultura, siempre va a haber enojo. Y el bueno, pero no te enojes, bueno, me pareció que era un título original. Sin embargo, eh, es muy común que las mamás les digan a los hijos, y no tienes por qué enojarte. Y pues bueno, si se enoja es porque hay algún motivo, ¿estás de acuerdo? Aunque igual a veces se estará exagerando o lo hacen para llamar la atención, pero sí es importante que sí dejemos que los niños expresen sus emociones, ¿no? Y no llores, y no te enojes. Si se enojan es por algo. Pero nosotros vamos al extremo, vamos a hablar del extremo del enojo que es la ira. Y aquí tengo una definición, Saúl, de latina. Se las voy a leer. La ira es un deseo irracional de venganza provocado por alguna ofensa real o supuesta. El deseo de venganza es irracional porque desea vengarse del que no lo merece o porque la reacción de ira es desmesurada. Entonces ahí tenemos puntos muy importantes, ¿no? Sobre lo que es la definición y por qué no es conveniente tener ataques de ira. Sí, definitivamente. Miren, cuando hay enojos, a mí me parece que es porque estás empoderando a la otra persona de tus propios sentimientos, de tus propias emociones. Sinceramente, yo no creo que haya una sola justificación por la cual uno deba de enojarse. Una, ¿eh? Sí. Sí, pero bueno, finalmente existe el enojo. Claro, claro. Existe el enojo cuando no se cumplen las expectativas que tú tienes, pues ahí viene el enojo. Claro, ¿no? claro. Pero bueno, el enojo, como una emoción natural, pues es un matiz breve, o más bien es no tiene la magnitud ni las repercusiones que tiene la ira. Por eso se habla de que es una venganza irracional, porque la persona desea vengarse de alguien que no lo merece, simplemente porque hay pensamientos negativos, porque hay etiquetas, porque, en fin, hay una serie de síntomas de los que vamos a hablar, que se presentan y pues es muy importante aprender a controlarla porque si no, pues también las consecuencias pueden ser fatales. En un ataque de ira puedes golpear algo, incluso pues hasta tirarte por una ventana, ¿no?
o matar a alguien, Bueno, sí. o matar a Sí. alguien, golpear a alguien, Ujú, hacer un daño que definitivamente está fuera de los parámetros de la ley, ujú. y yo no creo que valga la pena, ¿eh? No. No, es que nada puede ser tan importante como uno mismo. Ujú. Sí, Nada. sí. Y aprender a manejar las emociones, todas. Pero en este caso, además, últimamente hay muchos casos de ataques de ira. ¿Viste las últimas noticias del hombre este que entró a una iglesia a Sí, matar hombre, qué barbaridad, estaban con los veintitantos muertos, ¿no? como 25, después creo que mató a más y luego se suicidó? Me parece que estaba un poquito enojado. Que le dio un ataque de ira y no lo pudo controlar. Andaba enojado y tal vez andaba buscando a quien se la pagaba. Sí. Y las otras personas pues, no tenían nada que ver con ese asunto, ¿no? Ujú, ujú, Todo por un mal manejo de las emociones, por una emoción contenida, no expresada, por algo que no fue atendido en su momento, y se va ujú, acumulando, 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 hasta ujú, que en ese momento se vuelve una olla express, ujú, y definitivamente sí vale la pena sacar el exceso de enojo, pero sacarlo de una manera adecuada, ujú. y yo creo en el diálogo, Sí, creo en el diálogo. es fundamental. Sí. ¿Y cuántos pacientes no conoces que llegan y que no se percatan de que están enojados o no se atreven a decirlo? Sin embargo, su comportamiento es precisamente de enojo y les dan ataques de ira. ¿Y cuántos niños también? Y pues todo eso es aprendido, sin duda. Completamente, Sin duda. completamente de acuerdo contigo, es Ujú, aprendido y además tiene que ver con las expectativas hacia las situaciones externas. ujú, Cuando las cosas no son como tú deseas, entonces puede venir el enojo. Cuando claro. tienes miedo, Ujú, puede venir una manifestación de enojo. ujú. Dice aquí, nos saluda José Juan Garduño. Ay, buenas noches, querido amigo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Una persona muy talentosa, que por cierto, igual y vale la pena hacer un promocional de su empresa. Se Ujú, dedica, entre varias actividades que yo le conozco, ujú. tiene cámaras de seguridad, vende cámaras de Ah, seguridad, y ujú. constantemente está expuesto a muchísimo estrés. Uy, Y ajá. bueno, ya sabes que cuando está uno en el comercio se encuentra uno problemas Ujú, ujú, de demasiado enojo. ujú, Cuando tienes que atender a los clientes, por ejemplo, ujú. los clientes a veces vienen enojados Por supuesto. y andan buscando que el dueño de una empresa te la pague. Ujú. Nos dice Norma, darle a todo la justa dimensión, desaprender como nos enseñaron. Pues sí, hay que desaprender, Eso es lo más difícil. porque el enojo también, tienes mucha razón, Norma, es aprendido. Ujú. Sí, se ve en un entorno familiar, ¿no? Cuando los padres son especialmente irascibles, pues los niños se vuelven de la misma manera, porque es lo que aprenden y esos son mecanismos de defensa o la manera de afrontar las situaciones la- que les rodean o a las que se presentan, ¿no? Y es que me parece que ahí empieza a vislumbrarse un área de oportunidad que es la familia. Ajá. En la familia tiene que permanecer la paz, siempre, porque si en la familia hay guerra, Ujú, hacia afuera de ella vamos a proyectar enojos, sinsabores, y vamos a buscar a ver quién nos la paga en la parte de la calle. Y si ujú, en la calle, en la parte de afuera, estamos enojados, vamos a ujú. buscar quién nos la paga con la familia, ¿no? Pues sí, sí. Claro que también nos han dicho muchos pacientes las razones por las que están enojados, Ujú. y si uno no fuera psicólogo, diría, oye, tienes mucha razón Pues sí, en estar enojado, ¿no? empatizas y de repente, pues sí, o sea, es que luego se sienten culpables por ciertos enojos o ciertos enfados y pues no tienen por qué sentirse culpables porque algunos sí son, sí merecen esa emoción, ¿no? Y además la ira está relacionada con un impulso agresivo, entonces ira y agresión, ira
Ira, ira. Están relacionados. Incluso, hay algunos expertos que señalan que la ira es la manifestación de una respuesta que emite nuestro cerebro para atacar o huir de un peligro. Bueno, sí, me parece que hay una connotación aquí muy interesante. Uh-huh. La parte del cerebro que se afecta rotundamente Uh-huh. es la amígdala. Uh-huh. Y la amígdala bloquea todo lo demás. Claro. Estoy viendo que nuestro equipo de producción tiene algún problema. ¿Ya? Pero si quieren estornudar, aquí con toda confianza no hay ningún problema. Hacen muy bien su trabajo. Sí, ¿en qué estábamos? Ya no sé. ¿En qué estábamos? De la amígdala, de la amígdala. De la amígdala. Y entonces, sí, evidentemente, pues cuando hay una cerrazón mental, miren, es muy fácil distinguir. Cuando tú escuches en una persona las palabras nunca, siempre, todo, nada, esos extremos, te indican que la persona está enojada. Sí. Es mejor en ese momento, pues no caer en su juego. Mira, Denise Jara nos dice, profesores, saludos. Denise, bonita. Qué gustazo saludarte, Denise. Sí, y luego dice, ¿qué? Lourdes, es que no lo alcanzo a ver. En la amígdala. Ajá. Ah, es que preguntábamos, ¿en qué estamos? Gracias, Lourdes, mira. Entonces tú estás en una conversación y que de repente alguien te dice, es que tú nunca, y puntos suspensivos, ¿no? Lo que quieras continuar con la frase, enojada. Es que todo el tiempo, puntos suspensivos, la persona está enojada. Cuando tú escuchas esas palabras, significa que la otra persona está enojada. Claro, claro. ¿Y cómo las discusiones de pareja surgen? Es que tú nunca, ¿nunca? Esto se llama el pensamiento dicotómico. Sí. El de todo o nada, negro, blanco. O sea, existen gris, existen matices, algunas veces. Y sí, tienes razón, ¿sí? Y hay una conducta que se estudia mucho en comportamiento animal y que, pues, evidentemente, como somos animales, nosotros también la presentamos, que se llama redirección de la agresión. Esto es, por ejemplo, cuando llega el jefe y te regaña y te dice y te grita y entonces tú pues te quedas calladito porque si le contestas pues puedes perder el empleo, ¿no? Pero entonces te cargas y te cargas y te cargas y llegas con el primero a descargar por cualquier cosa, ¿no? Las mamás con los hijos, con las parejas, etcétera, etcétera. Eso se llama redirección de la agresión. No puedes agredir a la persona que directamente te agredió por las implicaciones que puede tener, y entonces pues, agarras a tu puerquito, ¿no? ¿A poco no? Agarras a tu puerquito. A tu puerquito. No, ¿cuántas veces? Estás buscando a ver quién te la paga. Sí, ¿no has visto? Es muy común que, por ejemplo, yo he visto mucho a mamás que van en la calle, que llevan a sus hijos ya tarde a la escuela y que los van arrastrando y que de repente van estresadas o van de malas o algo pasó y entonces se tropiezan y le dicen a ellos, ¡ya ves! ¡Por tu culpa! Y el niño no, ¿qué se queda así como que yo? Eso es redirigir la agresión. Sí, mira, nos dicen aquí Norma, yo me enojo, pero a ver, vamos a leerlo con esa intención. Sí. Yo me enojo cuando me siento en peligro, cuando mis seres queridos sufrieron algún accidente. ¿Es normal? Sí. Sí, a ver, el enojo es una emoción natural. Sí, y bueno, en tu caso, pues evidentemente, si hay un peligro, pues te sientes enojada porque no sabes cómo manejar ese peligro o si algo les pasa a tus seres queridos, por supuesto, porque además estás enojada por la situación, pero además por lo que hay detrás, por la connotación del peligro o de lo que pueda ocurrir a tus seres queridos.
Es que hay que enfatizar, el enojo es una emoción, una de las emociones naturales junto con las otras 5. Alegría, aversión, tristeza, felicidad, ¿y qué? ¿Cuál me falta? Tristeza, miedo, felicidad, enojo. enojo. Entonces, son las 6 emociones básicas, pero el enojo puede ser patológico cuando es ira incontrolable. Denise, ¿qué tan buenos? Ay, no, lo leo. ¿Qué tan bueno es que cuando nos enojamos dejemos pasar un tiempo y ya al estar tranquilos hablemos del tema? Yo creo que es lo mejor. Sí. Porque cuando uno esté enojado, lo más seguro es que quiera sacar al otro de sus casillas y lo quiera provocar. Uh-huh. Entonces, para pelear, pues se necesitan 2. Exactamente. Es una buena estrategia y además lo que dices de la amígdala, ¿no? Pues también como centro de memoria del aprendizaje se alteran y entonces uno empieza a decir barbaridades y no se arreglan, al contrario. ¿No? Sí, las emociones van para allá, para la amígdala, y definitivamente tenemos que aprender a controlarnos. O sea, sí entiendo que sea muy normal el enojo, es parte del kit que ya traemos. Claro. Dentro de nuestras emociones. Sin embargo, hay medidas. Hay medidas. Entonces, el enojo es una emoción muy natural, como tú muy bien dices, Celina, pero hay de enojo a enojo. A enojo. Y hay de reacciones a reacciones. Claro. Fíjate que aquí les voy a leer un poco el diagnóstico para entender la ira en términos generales, para que una persona sepa si tiene realmente un problema con la ira. No voy a leerles todos los reactivos, pero más o menos. Le das al paciente un cuestionario y tiene que marcar, por ejemplo, cómo se siente, si siente irritabilidad por cosas insignificantes, si le dan ataques, si se siente inquieto, tenso o sentirse al límite, ¿no? Como que a punto de hacer algo que está fuera de su control. Luego, si hay problemas cognitivos, de lo cual ya hemos hablado en otros programas, por ejemplo, si una persona no se puede concentrar, si tiene problemas de concentración, que tiene que ver con la amígdala también, si piensa lo peor de los demás, o todo le parece ser un problema abrumador, ¿sí? Es decir, no relativiza, sino que todo le sobrepasa. Lorena, ¿qué diferencia hay entre neurosis, ira y enojo? ¿Cómo diferenciar? Es que se ha de referir, a ver, es una mera pregunta para que tú me digas si estoy interpretando bien tu pregunta. Cuando te dicen, ¿estás neurótico? ¿Te refieres a eso? ¿A la neurosis, como a ese tipo de situación? La neurosis es una patología. A ver que nos contestes ahorita, porque no entiendo yo muy bien tu pregunta. Sí, porque un neurótico tiene una serie de síntomas que pueden ser incontrolables. Incontrolables. De entrada, incontrolable. Dice, sí, así es. De hecho, es una patología que tiene signos y síntomas que vienen en el manual de enfermedades mentales, en el DSM, ahora 5. El enojo, una emoción natural que se puede presentar ante una situación determinada, y la ira es una descarga, un impulso agresivo que no se puede controlar. Ok. Y vamos con los cognitivos, los pensamientos típicos, que serían pues este tipo de, me estás engañando, si no hago una cosa u otra voy a explotar, te lo mereces, no puedo confiar en nadie, nunca estás cuando te necesito, ¿por qué insistes en molestarme? Mira, más preguntas. Hoy estamos llenos de comentarios. Vamos a procurar contestar muy rápido. Sí, porque se van. Dice Emily, hola, saludos. Sí soy muy enojona y exigente. ¿Y así eres feliz, Emily? Yo preguntaría. Okay. ¿O sufres con eso? Pepe Toño, saludos a ambos. Igualmente, Pepe Toño. ¿Cómo erradicar el enojo cuando ya lo tienes sistematizado
que a veces lo requieres para sentirte normal o lo llamas. Ay, no. No. Además, eso te va a acarrear problemas no nada más emocionales, sino orgánicos. Y ahorita les voy a explicar todo lo que pasa a nivel orgánico con la acidez del cuerpo. ¿Ok? Eso es muy Hasta importante. un cáncer puede venir. Sí. Y yo te diría mejor ni lo llames, Pepe Toño. No. Sí. Luego, bueno, estamos con los pensamientos típicos. ¿Cuáles son los comportamientos típicos de una persona con ira? Grita, amenaza, discute, empuja, tira objetos, azota la puerta, llora, bebe, pega y se autolesiona, entre otras. ¿Qué le pasa al cuerpo? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando tenemos ira? Taquicardia, o sea, elevación del ritmo cardíaco. Hay una sensación de opresión en el pecho, que esos son síntomas que se pueden parecer mucho a la ansiedad. Acaloramiento, sudoración, tensión muscular, empieza la frecuencia respiratoria aumenta, la persona se pone roja y suda, y aumenta su energía corporal, es decir, como la adrenalina se dispara. Hay personas que con ira pueden llegar a levantar toneladas de peso. Entonces, esto es por eso, y pues estos son uno de los síntomas físicos. Entonces, si uno sospecha que tiene ataques de ira frecuente, pues entonces responde este cuestionario. Les he mencionado algunas, no todas, porque si no nos vamos con todo el programa, pero son algunas de las más relevantes que presenta una persona que tiene un problema con la ira. Sí. Vas a decir más datos, ¿verdad? Sí, pero... No, es que yo estaba pensando en comentarles de una vez lo que pasa a nivel celular con la ira. Pero si quieres me espero un momentito para que tú continúes hablando de todos estos síntomas que son muy visibles, y yo en un momentito más les explico lo que es lo no visible a nivel celular. Sí, ok. Bueno, brevemente hay lo que se llama el círculo vicioso de la ira, que implica reacciones emocionales, pensamientos de ira, reacciones corporales, comportamientos agresivos y por supuesto, el entorno está implicado. Entonces, reacciones emocionales pues son ira o coraje, ¿no? Que esto da lugar a pensamientos de ira, o sea, normalmente se da la ira a partir de un pensamiento que nos llega negativo o algo que es exacerbado, ¿no? Por ejemplo, esa persona me está viendo feo o me está engañando, ¿sí? Y eso entonces es un pensamiento de la ira. La reacción emocional es que explotamos. Las reacciones corporales, pues son las que ya mencionamos, puede ser taquicardia, sudoración, tensión muscular, y probablemente a partir de esta tensión muscular, esta persona que está teniendo, que está dentro de este círculo vicioso de la ira, pues quiera golpear, y golpee, y sea un golpe muy fuerte. Sí, lo que pasa es que viene una acumulación de energía, y de alguna manera el cuerpo la quiere sacar. Claro. Justamente viene por las glándulas suprarrenales, que ahí es en donde se encuentra la adrenalina, principalmente en esas glándulas que tenemos aquí, arribita en los riñones. Son las glándulas de la supervivencia. Sin duda. Se detona. O sea, la mente, con lo que tú no aceptas, detona inmediatamente a las glándulas suprarrenales, que se segregue adrenalina y cortisol. Famoso cortisol. El famoso cortisol, que en este caso es o podría ser un gran veneno. Ya me muero de ganas de decirles lo que pasa a nivel celular. Ya. No, vamos a continuar. Termino con el círculo vicioso. Entonces se da el comportamiento agresivo, que es precisamente gritar, amenazar, salir corriendo, etcétera. Pero dentro de este círculo vicioso está implicado el entorno.
¿sí? Si hay un entorno adverso, si uno suele tener problemas con los demás, con la familia, con los compañeros de trabajo, con la pareja, etcétera. Problemas domésticos. Hay personas que con problemas domésticos les dan, no los pueden controlar y explotan. Sí. Experiencias frustrantes. La frustración está vinculada con la ira. De hecho, una de las posibles reacciones ante la frustración es la ira. Si no aprendemos a manejar la frustración desde pequeños, vamos a ser personas irascibles por definición. Y eso es muy delicado porque los papás lo que quieren normalmente es complacer a sus hijos en todo lo que piden, porque piensan, pues si yo se los puedo dar, pues se los doy, ya se encargará el mundo de quitarles. Pero eso no es del todo bueno, porque entonces los están haciendo intolerantes a la frustración. Finalmente se van a enfrentar a un mundo en donde hay carencias y un mundo que va a provocar que les va a provocar frustraciones. Si aprenden a manejar las frustraciones, se van a evitar muchos problemas, por ejemplo, ira, depresiones, pues muchos trastornos, ¿no? Entonces es importante aprender a manejar la frustración. Y en una de ellas te puedes ahorrar hasta la cárcel. Sin duda, pues sí. Sí. Bueno, háblanos de lo... Sí, de verdad, sí. ¿Quieren saber? A ver, ¿quieren saber qué es lo que pasa a nivel celular, en serio? Bueno, tiene que ver con la acidez. Ustedes saben lo que es el pH, ¿verdad? Bueno, el pH es una medida, no crean que es pura histeria. Es una medida así como el kilogramo, como los centímetros o el metro o las yardas. Es una medida, pero en este caso mide la cantidad de ácido o no ácido que hay en un líquido. En la sangre nosotros tenemos una fluctuación entre 7.46 y 7.35 es la acidez que nosotros debemos de tener. Pero no es acidez, en realidad es un estado ligeramente alcalino. El agua que tiene 7 de pH se considera completamente neutro. Si se dan cuenta y nosotros estamos ligeramente arribita de ese 7, o sea, en el 7.35 a 7.46, son los límites de pH que nosotros debemos de tener en la sangre. Entonces, si nosotros consideramos que una mala alimentación o una mala interpretación de una realidad te puede provocar enojo, estamos hablando de que la misma sustancia del cuerpo te puede provocar acidez. ¿Acidez en dónde? En diferentes partes del cuerpo, pero esto se va a la sangre. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos... Bueno, ¿sí saben lo que es un ácido? Porque estamos hablando de acidez, pero yo no sé si saben lo que es un ácido. Y lo explicamos así como rápidamente pues yo en creo química. Que sí explicaron. ¿Sí, de verdad? Ok. Un ácido está provocado por el hidrógeno. El hidrógeno tiene químicamente un protón y un electrón. Positivo y negativo, está completamente equilibrado. ¿Ok? El ácido es una acumulación de líquido que no tiene electrones. A eso se le llama ion hidrógeno. No tiene electrones. Entonces, como no tiene electrones y le faltan electrones, anda buscando a ver a quién se lo roba. Por eso es que con todas las sustancias que entra en contacto, anda queriendo corroer. Por eso, porque les falta un electrón, entonces andan buscándolo por todos lados. Okay. Lo alcalino es exactamente lo contrario al ácido. Lo alcalino es que se llama ion hidroxilo y tiene 2 electrones y por eso lo alcalino
equilibra lo ácido. Ok. Tenemos que buscar siempre permanecer en un estado neutro. El caso es que el enojo te provoca acidez en la sangre. Y la acidez en la sangre inmediatamente reclama que tu cuerpo esté en equilibrio. Si tú te sales de esos parámetros que ya te dije, de acidez, si llegas, por ejemplo, al 7 de acidez en tu sangre, o llegas al 7.8 de alcalino en tu sangre, ¿saben qué puede venir? La muerte. Pero van a decir, híjole, pero eso está medio terrible. Bueno, sí y no, porque lo que pasa es que nuestra sangre jamás va a llegar a esos límites. Jamás llegaría. ¿Por qué? Porque hay algo de emergencia que son los huesos, nuestros huesos. Cuando tú consumes un alimento demasiado ácido o tienes un mal manejo de tus emociones como el estrés, el enojo, el miedo que te provocan acidez, inmediatamente viene la maravilla del cuerpo a pedir a los huesos reserva de minerales. Es decir, que cuando tú tienes demasiados enojos, lo primero que se afecta son tus huesos, porque sueltan minerales, principalmente fosfato de calcio. Entonces, de esa manera, tú no llegas a los límites extremos, pero sí va en contra de tus huesos. Ahora, cuando tú estás acostumbrado a tener demasiada ira, enojo o cualquier emoción que te provoca acidez, yo te diría, ten mucho cuidado, porque las células pueden mutar. Y mutan a tal grado que, pues definitivamente, te puede dar hasta un cáncer. Si no descansas bien, fíjate todo lo que pasa en un tejido, Celina, en un tejido normal, como puede ser la piel inclusive. Tú tienes un tejido que está lleno de células y alrededor hay un líquido que se llama extracelular, ¿no? Cuando ese líquido es muy tóxico, las células viven en un ambiente que es completamente hostil para ellas y se provoca lo que se llama anorexia celular. Mira, es interesante. A tal grado que las células dejan de fagocitar. Sí, lo que son proteínas, carbohidratos o azúcares y grasas. Entonces, no alimentan bueno y por supuesto se vuelven en este líquido extracelular que se vuelve demasiado tóxico para ellas. Ya no hay un intercambio bueno, entonces empiezan a envenenar a sí mismas estas células. Y de ahí nace el cáncer. Y fíjense lo que son las cosas. El cáncer, lo que es un tumor de cáncer, por dentro es completamente alcalino y vive sin oxígeno. Esto está demostrado completamente desde el punto de vista científico. ¿Ok? Pero la parte de afuera del tumor es ácida. Entonces las células aprenden a vivir en un estado alcalino, sin oxígeno, viene el cáncer y de ahí se empieza a propagar. Así que yo les diría, como ya saben lo que pasa a nivel celular, mejor no se enojen, porque es un ácido. Pues sí. ¿Cómo la ves? ¿Qué explicación está tan...? Hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Para mí es nuevo. ¿Sí? Sí. Ya no me voy a enojar, Tuto. No, ya no te enojes, ya no te enojes. Es que empoderas a otras situaciones de tu propia persona. ¿Sí? ¿Y qué puede valer más en la vida que tu propio ser? Yo no creo que haya algo más valioso
¿O ustedes qué opinan? Ya nos dirán. Ahorita te sigo explicando más datos de esto. Sí, pues está muy interesante. Pues bueno, yo continuando con la otra parte de... Con la parte emocional. Con la parte emocional, hay una serie de pensamientos de la ira que es importante que aprendamos a identificar y, pues, manejar. Unos son lo que se llama pensamientos calientes. No se emocionen, no va por ahí. ¿Qué pasó? Oye, están empezando a pensar por donde no va la cosa. No, es que, bueno, pero con eso uno no se enoja. Los pensamientos calientes son aquellos que nos vienen a la cabeza durante y después de irritarnos y que nos hacen sentir peor. O sea, físicamente, si hay una elevación de la temperatura, sí cambia el metabolismo y todos los síntomas físicos que les había mencionado. Entonces, cuando uno tiene pensamientos calientes, empieza a repetirse algunas cuestiones, por ejemplo, qué estúpido, esta persona me está engañando, te estás riendo de mí, eres un egoísta, odio este lugar, eres un desconsiderado. Todos estos son ejemplos de pensamientos calientes que uno se va repitiendo mentalmente y que lo suelta. Entonces, es importante aprender a detectarlos. Otros son los errores lo que se llama errores de pensamiento, que tienen que ver con las personas que se toman todo como algo personal. Entonces, cualquier comentario o cualquier situación hace que se sientan aludidos, heridos y que incluso que siempre estén esperando o pensando que la gente los está criticando, pero destructivamente, porque existen las críticas constructivas. Pero esto es todo lo contrario. Otro pensamiento de la ira es el ignorar lo positivo. Es decir, las personas tienen como un filtro, las personas que tienen ira. Cuando alguien les hace un comentario positivo, cuando alguien les dice que van muy bien, etcétera, etcétera, lo ignoran. Sin embargo, si hay alguna expresión de una persona, ya lo interpretan como está enojado conmigo, o ya hice esto mal, o vamos a más, ¿no? ¿De qué te ríes? ya me vio feo. Ya me vio feo. Me está explotando, mi jefe me está explotando. Sí. Y nada más me pide a mí el trabajo y a los demás no. Y a los demás no, yo todo, porque yo todo, ¿no? O mi maestra nada más me mira a mí. Sí. ¿No? Cuando seas adolescente, no. Es que mi maestro nada más me pide a mí los trabajos. Algo tiene en contra de mí. Sí. Solo me pregunta a mí, ¿sí? O lo que yo le digo le parece que está mal, me lo cuestiona. Y fíjate que eso tiene que ver con otro pensamiento vinculado con la ira, que es el perfeccionismo, ¿sí? O sea, las personas que tienen ira se autopresionan mucho y tienden a esperar mucho más de ellos mismos que de los demás. Y entonces, si estas expectativas no se cumplen, se sienten heridos y abandonados y por lo tanto se enojan. O sea, parece una especie de paradoja, pero es así. El pensamiento blanco y negro del cual hablabas antes, ¿no? Del todo o nada. Sí. ¿No? Esto es así, esto está mal o esto está muy bien. Y el que sea una cosa, el que no sea una cosa u otra, o el irse a esta dicotomía, pues también provoca ira. Entonces, cuando las personas aprenden a identificar estos pensamientos, entonces lo que se hace es enseñarles a que hagan una tabla con dos columnas. Una son los pensamientos de la ira y otros son los pensamientos equilibrados. Y aquí tengo algunos ejemplos. Esto yo se los dejo a los pacientes. Es un ejercicio que se va haciendo pues poco a poco, porque de esta manera pueden aprender a manejar la ira y a que la ira se convierta en una emoción positiva.
un enojo equilibrado. Por ejemplo, dentro de los pensamientos de la ira puede ser, esta persona me está viendo y piensa que soy tonto. Eso sería un pensamiento de ira. ¿Cuál sería un pensamiento equilibrado? No, me está mirando, pero pues en realidad no puede saber lo que estoy pensando. O a lo mejor ni me está mirando. Entonces él, fíjate, tiene que ver con aquella tabla de la que hemos hablado, que es la base de la terapia cognitivo-conductual. Los pensamientos negativos automáticos y los pensamientos alternativos. Siempre me deja, me deja mal, siempre me deja tirado esa persona. ¿Cuál sería el equilibrado? A veces no se comporta como debiera, pero otras veces sí se porta bien conmigo, entonces no es cierto que siempre me deje tirado. Otras, no le importa lo que me pase, es una persona egoísta. ¿Cuál sería el equilibrado? No, pues es cierto que no pudo venir conmigo, pero sí se preocupa por mí porque otras veces me ha ayudado. Entonces, es ir haciendo estos contrastes, buscar, identificar los pensamientos de la ira y buscar los pensamientos equilibrados o alternativos. De esta manera podemos llegar a controlar nuestra ira. Y claro que es un trabajito que se tiene que hacer cotidianamente hasta que se vuelva automático. Pues sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos con debe haber por ahí algunas preguntas. ¿Vamos con las recomendaciones nutricionales? Sí, por favor. Para evitar el enojo. Sí, sí. Ok. Conste que ya les estaba diciendo yo hace un momento que el enojo puede convertirse en un ácido en la sangre. Las personas que comen demasiada proteína pueden volverse muy agresivas. Sobre todo las personas que comen proteína de origen animal y específicamente de animales, porque todo el proceso premortem que sufren estos animales es un cúmulo de estrés y de adrenalina. Les cortan el pedazo de carne, pues uno se lo come. De cualquier manera, proteínas, grasas o azúcares te provocan una acidez. Por su propio metabolismo, te provocan una acidez. Los pulmones que trabajan a través de la respiración pueden filtrar hasta el 90% de ácidos que se llaman débiles, como son el pirúvico, el cítrico, el oxálico, pero provienen de los vegetales. Entonces, fíjate, tenemos un filtro maravilloso que son los pulmones, en donde tú puedes eliminar los ácidos débiles hasta el 90% de todos los ácidos que vienen en tu cuerpo, el 90% salen por los pulmones. Y el 10% por los riñones. Pero cuando no se eliminan los ácidos fuertes por los riñones, viene lo que se llama el ácido úrico, y solamente se puede eliminar el 10% de los ácidos de nuestro cuerpo a través de los riñones. Una dieta basada en proteínas animales o en alimento animal, lo más seguro es que te signifique acidosis metabólica. Esto es un dato importante, porque significa que si tú comes mayormente vegetales, en donde se encuentran todos los minerales, y que son los que podrían neutralizar un estado de acidosis, es importantísimo que la tengan. Pero si tú la mayor parte de tu ingesta la dedicas a comer carne, pues aguas, porque entonces significa que no puedes eliminar más que el 10%. Pones entonces en un estrés a tus riñones y naturalmente se te va haciendo una acidosis crónica. Aquellas personas que son muy enojonas, entonces yo les diría, coman vegetales, para que el ácido se pueda neutralizar con todos los minerales. La fórmula
para modificar la acidosis es comer minerales. Y si comen carne, bueno, pues ya se los dije. Acidosis crónica. Y esa acidosis te puede significar patologías orgánicas muy, muy severas. Ok. Ya tenemos aquí preguntas del público. Acá, ¿verdad? ¿Puede ser una persona enojada sin saberlo? ¿Puedo yo tener enojo aunque nunca lo expreso? Esto lo pregunta Pablo. Sí, definitivamente. Es que en las escuelas, insisto, nunca nos enseñan a escucharnos, ni a identificar nuestras emociones. Entonces, sí es muy frecuente encontrarse en consulta personas que generalmente viven enojadas por alguna razón y que no lo saben. Piensan que es un estado de ánimo completamente normal, pero en realidad no lo es. Claro. Y además, pues seguramente tú también te has encontrado con casos de pacientes que empiezan a expresar lo que les inquieta, lo que les ha llevado a hacer una terapia, y cuando descubren que están enojados, se sorprenden. ¿Estás enojada con tu mamá? Mucho. ¿No? Sí. Y eso no está mal. nos ponen caritas aquí de enojados, de corazón. Son lo máximo. Gracias. Esto es el alimento. Esto es lo que hace que no nos enojemos. Exacto. ¿Puedo yo tener enojo aunque nunca me lo expreso? Pues sí, pero hay que expresarlo. Es decir, expresarlo de manera, no diría normal, de manera equilibrada, ¿no? Sí. Primero hay que identificarlo, sí. Que está uno enojado. Y bueno, pues ahorita les voy a comentar estos 3 pasos que tenemos que se deben seguir para poder aprender a controlar las conductas agresivas, que son 3 pasos que no implica que en 3 días ya uno ya pueda controlar la ira, ¿no? Pero bueno, espero que te hayamos contestado. Pablo, Alicia, ¿es malo o bueno enojarse? Pues estamos ya con la dicotomía, ¿verdad? Ni malo ni bueno. Es para... Ahorita me acordé de un presidente, creo que tú todavía no nacías, que decía, no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Sí, ya habían nacido. Ya habían nacido. Sí, pues ni bueno es que ni tú eres muy joven. Yo muy joven, pero sí me acuerdo, ¿no? Y tengo su cara perfectamente. ¿Ubicada? Sí. Yo nací un presidente antes del que dijo eso, así que es igual tú, ¿no? Sí, ni bueno ni malo. A ver, digo yo, estamos con el pensamiento, es que estamos con a ver, el enojo ya viene dentro del kit de emociones. Así nacemos y aprendemos con qué enojarnos. Conforme va pasando la vida y nosotros pretendemos que nuestras expectativas se cumplan, y si no se cumplen, nos enojamos, entonces estamos empoderando a una expectativa nuestra de un enojo. Indudablemente es necesario aprender a no tener tantas expectativas o a manejar la frustración ante las expectativas. Yo no creo que sea malo enojarse. Lo que creo que es pésimo es no mantener un equilibrio en la vida. El enojo es natural, es una reacción natural. Pero conforme uno va creciendo, pues debe ir uno aprendiendo a manejar las emociones. Llegar a una edad, pues no sé, de adulto mayor o de adulto con enojos, híjole, yo creo que ha de ser horrible vivir enojado. Sí. ¿Por qué? Pues porque sufren y porque además tienen males orgánicos todo el tiempo. Fíjate, todo el tiempo tienen dolor crónico.
¿cómo le llaman a esto? Gastritis nerviosa, dermatitis nerviosa, dolores de espalda. Fíjate, las personas que están enojadas siempre tienen aquí unos dolores en la espalda horribles, se acumula el dolor. Bueno, les gusta vivir así. Es mejor, ¿Como bueno, para qué? ¿Como para qué? ¿No? no oíste, también estaba muy de moda por ahí de los 70s, 80s, el que se enoja pierde. El que se enoja pierde. No, o sea, es una emoción natural, pero hay que aprender a manejarla. O sea, Sí. si uno es irascible por cualquier cosa, pues algo no está funcionando, ¿no? Entonces, ni bueno ni malo, es natural enojarse, pero hasta cierto punto, que no se convierta en ira, que sea, que nos provoque un daño físico, todo lo que has mencionado de la acidez y de los tejidos y eso que, bueno, son las enfermedades, ¿no?, que mencionas, colitis, gastritis, tensión muscular, contracturas, etcétera, pues Fíjate, ¿no? las contracturas son ácido en los músculos, por ejemplo. Ácido láctico. ¿Sí? Ácido láctico, y así les llaman ácido. Pues claro, claro, es que nuestro cuerpo produce ácidos, pero aliméntalo más con enojo. ¿De verdad te gusta vivir con enojos? Además, la bilis, ¿no? La vesícula biliar, ¿no tiene que ver también con...? Sí, claro, naturalmente. Es que pones a trabajar de más todos los órganos para tratar de alcalinizar el cuerpo. Lo pones a trabajar de más. Tú tienes ácido en el cuerpo y lo pones a trabajar en exceso, empezando por los huesos, insisto, para que se equilibre. Y no te mueras de una acidosis en sangre. Bueno, de hecho yo no sé de un solo caso en el que haya sucedido esto, pero sí sé de una infinidad de casos que tienen osteoporosis, osteopenia, osteoartritis, precisamente por no manejar las emociones. El tabaco va directamente a la sangre, directo, ácido en la sangre. El alcohol, el café, son ácidos que te van directamente a la sangre. Aguas, tengan cuidado, porque va directamente en contra de tus huesos. Luego no se anden quejando de que les duele algo, ¿eh? Y bueno, Rosa, si uno ya está enojado, ¿cómo lo puede superar? Bueno, es que, a ver, si estás enojado por algo, pues no es de superar. Si estás enojada por algo que te hizo enojar, que tienes, pues, motivos para estarlo, pues, te enojas y luego te contentas, ¿no? O sea, hay que ver que, es que, ojo, no es lo mismo enojo, enfado que ira. La ira, el manejo de la ira se puede superar. Si tú estás enojada, pues bueno, te puedes desenojar o contentar, pues depende de lo que te haya, o sea, por ejemplo, si quedaste con alguien a tal hora y no llega, y no llega, y no llega, y no llega, pues te enojas. Y eso es una emoción natural, porque te hizo perder tu tiempo, te dejó plantada, etcétera, etcétera. Es una falta de respeto, te enojas. ¿Cómo lo superas? Pues bueno, a lo mejor esa persona tuvo algún inconveniente, algún contratiempo y no llegó, entonces si te explica, pues lo superas ese enojo. Yo todavía me voy a antes de eso, antes del enojo. ¿Para qué empoderar situaciones que te hacen enojar? Claro. No hay una sola razón válida para el enojo. Aquí dice, si ya estás enojado, ya, tache. Desde ahí ya es tache. Porque no debe haber algo que te pueda enojar. O sea, si a lo largo de la vida ni siquiera hemos aprendido a controlar nuestras emociones, híjole, pues, entonces, ¿para qué carambas venimos a esta vida? ¿No? Es una escuela. La vida es una escuela. Y tenemos que aprender muchas cosas. Pero la primera es aprender
a manejar nuestras emociones, porque las emociones son venenos en el cuerpo. Sin duda. Cuando se pierde el equilibrio de un neurotransmisor, de una hormona, de una enzima, estamos ante un veneno inminente que nos puede hacer daño, no nada más a nivel mental, sino a nivel orgánico, y aún nos puede hacer daño a nivel espiritual. Y recuerden que los seres humanos no solamente somos cuerpo y mente, también somos espíritu. Claro que sí. Yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi mente. Hay algo que me hace controlar mi cuerpo y que me hace controlar la mente. Eso es el espíritu. Claro. Pues creo que son las preguntas que han surgido, aparte de los comentarios. Y bueno, pues que brevemente les comento la manera de aprender a controlar las conductas agresivas en 3 pasos, pero que esos 3 pasos son bloques, o sea, pueden ser varias sesiones o varios momentos, ¿no? El primer paso es identificar con precisión en qué consiste cada comportamiento agresivo, haciendo hincapié en qué sucede antes y qué sucede después. Para esto se recomienda tener un diario para anotar, ya ves, esto es parte de este tipo de terapias, y a descubrir qué es lo que está pasando. Y yo tengo aquí un ejemplo de un paciente, ¿no? Alex perdía constantemente los estribos en su casa, en el trabajo y en todo tipo de situaciones sociales. Intentó entender qué le estaba pasando por medio de un diario de qué era lo que le sucedía en estas situaciones. Entonces, esto es lo que Alex descubrió. ¿Qué le pasó antes de la ira? Entonces pone la fecha, ¿no? 12 de mayo en la casa. Mi mujer me pregunta a qué hora voy a llegar a casa. Pensamientos y emociones iniciales. ¡Qué rabia! No me tiene confianza. ¿Por qué me pregunta? Comportamiento, le contesté, ya veremos. Me puse de jeta, azoté la puerta y me fui. ¿Qué pasó después? Pues no me habló durante el resto del día. Después, otra fecha, 13 de mayo. En el trabajo un compañero me dice que nuestra sección tiene menos trabajo que la suya. Siento rabia. ¿Quién se cree este? ¿Este qué sabe? ¿Qué piensa que somos unos flojos? Comportamiento, le grité, cállate la boca y me fui. ¿Qué pasó después? Cuando bajé a tomar un café, todos me estaban observando. Entonces, a partir de estas notas, hay que ver claramente que Alex está manejando situaciones conflictivas y que los pensamientos y emociones de ira mediante pensamientos y emociones de ira mediante conductas agresivas y abandonando las situaciones. Entonces pasamos al segundo paso. El segundo paso consiste en hacer una lista de todas las cosas que puedo hacer en vez de comportarme de manera agresiva. Entonces, les voy a mencionar una lista, parte de la lista que Alex hizo. 1, pues pedir perdón y salir de la situación durante un minuto, decir a los demás, ahorita vengo, denme un minutito y voy a regresar cuando esté más calmado. Después, hacer una respiración profunda. Fíjate, volvemos otra vez a las respiraciones profundas, a la oxigenación de las células. Sí. O sea, de respiración profunda y relajación. Entonces, respira, se relaja, ¿no? Otra, preguntarle a la otra persona por qué dijo eso y intentar entender los motivos, ¿no? Preguntarle, por ejemplo, preguntarle a su esposa, ¿por qué quieres saber a qué hora voy a llegar a la casa? ¿No? Preguntarle al compañero de trabajo, ¿por qué dices que nuestra sección tiene menos trabajo que la tuya? Y la otra, pedirle a la otra persona que se siente y que hablemos un momento, decir, bueno, vamos a tomar un café y vamos a hablar del asunto. Finalmente, ¿qué pasa con Alex? Que decidió utilizar los comportamientos alternativos, 2 y 3, para manejar las situaciones conflictivas. Esto parece muy sencillo, ¿verdad? Parece que te puedes sentar y hacerlo en 2 días. Es un proceso, pero se logra a manejar la ira.
Y Oye, es algo que es personal, o sea, tu calidad de vida mejora y tus relaciones con los demás. fíjate que ahorita que estabas contando este ejemplo, me acordé de un paciente que vino conmigo a decirme, es que sabe que mi jefe trabajaba en una escuela. Ujú. Mi jefe acostumbra ir a visitar las oficinas de- del lugar, ¿no? Y muy frecuentemente el jefe tira todas las cosas del escritorio de los demás. Y yo le decía, oiga, el que necesita la terapia no es usted, sino su jefe. Claro, pues sí, sí, sí. Bueno, pero también él, porque si se engancha con las broncas del jefe, ahí hay que mandar a Ah, volar al jefe. pero Y ya. es difícil, ¿no? ¿Cuántos nos enganchamos con la voluntad del jefe? Sí. ¿Y por qué? Imagínate, el jefe se vuelve además el dueño de tu tiempo, de tu estado emocional, de tu Ujú. humor y de tu dinero, porque además te descuenta. Sí, Manda a volar al jefe ya, hombre. cambia de trabajo. Bueno, pero O ser tu propio cuidado, jefe. pero cuidado. Lo importante es que ya tengas un trabajo antes. Ah, Porque si no, te vas claro. al paro de actividades, entonces ahí sí vas a tener no nada más enojo, Hambre. también vas a tener hambre. Sí, sin duda. Pero sí, no hay por qué empoderar a los demás de tu No, humor no. o conviértete en tu propio jefe. ¿A poco no es lo máximo? Sí. Consta que Saúl fue mi jefe, ¿eh? A ver, Sí, un jefe muy lindo. bueno, yo no sé si eso es verdad. Sí, sí es verdad que yo fui alguna vez, no, no tu jefe, tu representante, Saúl, no ¿no? seas modesto, era mi jefe, fue mi jefe mucho tiempo. Sí, y yo trabajé muy a gusto y no me regañaba, me hacía observaciones. Ah. No, me echabas muchas ibas a mis clases incluso y te poníamos a hacer role-playing y hacer luego unas cosas este, que hacían las chicas y juegos y todo, y estabas y te ponías a jugar también, te implicabas en... Sí, pero además para mí era una terapia, imagínense, yo era director de 2 facultades, en donde había, bueno, problemas cotidianos como siempre los hay, y yo tenía que ir a la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, a la de gira en la UNAM, y ya saben, ¿no? Pues todo el estrés que hay que entregar documentos, y hay que entregar cosas, y va uno a preguntar, y el servicio social en las facultades, y todo el rollo, y de repente me invitaba muy amablemente la doctora Celina a ver los trabajos que estaban haciendo las alumnas y los alumnos de la carrera de pedagogía, y yo estaba pues feliz jugando con ellos porque de verdad es una maravilla lo que hacen los profesores dentro del aula. Y eso no debe de ser un estrés, al contrario, debe de tomarse como una terapia. Entonces yo ya llegaba a la de gira feliz de la vida, todo tranquilo, sin estrés, porque era mi terapia. Bueno, mira, Esa es la gran verdad. pues qué padre, ¿no? Sí, padrísimo. Pues bueno, termino brevemente con el tercer paso, que es intentar poner en práctica el comportamiento alternativo en la próxima situación conflictiva en la que te encuentres, ¿no? Por ejemplo, seguir llevando el diario a ver cómo funciona y vamos a terminar con este tercer paso y el ejemplo de este paciente de Alex. ¿Qué pasó antes de la ira? Lunes 23 de junio en la casa. Mi mujer me pide que la acompañe a hacer la compra el próximo jueves. Pensamientos y emociones iniciales. Rabia. Ya sabe que los jueves tengo partido de fútbol y lo que quiere en realidad es tenerme controlado y que no haga lo que me guste. Comportamiento. Intenté los comportamientos alternativos 2 y 3. Hice una respiración profunda, me relajé y le pregunté, oye, ¿por qué me pediste que te acompañara a hacer la compra el jueves si sabes que ese día tengo fútbol? ¿Qué pasó después? Pues me dijo que durante esta semana tendría que salir más tarde del trabajo y que si no la ayudaba no podría hacer toda la compra y no tendríamos nada para comer el fin de semana. Al final, pues nos pusimos de acuerdo para que ese jueves
saliera un poco más tarde para ir al fútbol y así podíamos ir a hacer la compra juntos. Se está negociando. Muy bien, ¿Sí? muy bien. Entonces, como podemos ver, el nuevo comportamiento de Alex evita una discusión nueva, por lo tanto, se crea armonía porque era como el caminito que ya se recorría, era lo que estaba pasando en su vida conyugal y en el trabajo, ¿no? Como lo que marca en el diario anterior. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer conductualmente para cambiar los comportamientos agresivos? Relajarnos, ¿sí? Respiración profunda. Si las discusiones se producen en una hora determinada del día, por lo menos en la noche, intente hablar tranquilamente con esa persona a otras horas del día. Eso es un consejo de las parejas. Durante la noche empiezan a salir temas para discutir. No, durante la noche, que empiecen a salir los temas para compartir. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Durante la noche, el sistema límbico es el que se dispara, el de las emociones. Entonces uno puede decir cosas y hacer cosas de las que nos podemos arrepentir al día siguiente, porque nuestra corteza prefrontal, que es la del juicio, está inhibida. Somos límbicos. Podemos decir cosas de las que nos vamos a arrepentir. Entonces, oye, ¿qué te parece si esto lo hablamos mañana y ahorita mejor nos hacemos piojito, nos apapachamos y nos damos besitos? Esa es suena muy receta fácil, pero lo podemos, o sea, si nos lo proponemos y lo hacemos, de verdad que nuestra calidad de vida y nuestra calidad en las relaciones, en este caso conyugales, de pareja, van a ser mejores. Oye, además, en los encuentros prematrimoniales, te recomiendan que no te duermas enojado. Y yo creo que tienen mucha razón. Sí. ¿Para qué dormirse enojado? ¿Para qué hacer la guerra si puedes hacer el amor? Sí. ¿No? Sí. Y ahí todo el mundo se quedó ahí con... ¡Ah! Sí, dicen ya que se acaba el programa para tener muy buenas noches. Sí. Y bueno, otras cosas, ¿no? Si uno detecta que hay cosas que nos irritan, pues hay que evitarlas, ¿no? Durante una temporada. Si de repente alguien nos saca de quicio en medio de una discusión, pues antes de responder, ahora sí que cuenta hasta 10. ¿Te acuerdas que había también una propaganda de cuenta hasta 10? Porque es respirar. Respirar y ubicar, relativizar, ¿no? De un paseo. Si estás en una reunión y estás a punto de asesinar al jefe, ahorita vengo, voy a dar una vuelta y regresas. Estás a punto de asesinar al jefe. Sí. Mira, ya viste qué cantidad de corazones y de risas. No, pues así hay que estar, ¿no? Preguntarse, a ver, ¿por qué me está irritando esto? O sea, ¿por qué me estoy poniendo así? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena enojarse por esto? No, y luego hasta te provocan. Sí. Y lo hacen a propósito. Y puede que se estén riendo de ti. Y tú haciéndote enojar y bueno, viviendo una acidosis pavorosa. Igual ya hasta se están burlando de ti al ratito. Sí, y ya pues tu hígado y todo lo que ya los dejaste. Sí, sí. Y finalmente, pues sí sirve que uno, decirse a sí mismo frases tranquilizadoras como, tranquilo, no vale la pena, la vida es bella, la vida es corta, viva la paz, lo que quieran, repítanse un mantra. Esto parece una receta de cocina, son 3 pasos que pueden ser una terapia de meses, pero créanme que funcionan. Sí, como ya lo he dicho en otras ocasiones, hay un trabajo conjunto entre el paciente y el terapeuta. Un trabajo cotidiano, gimnasia, hacer tus diarios, escribir, para que no tengas que escribir ya y puedas manejar tus emociones. En este caso la ira, pero se aplica en muchas otras cosas que hemos viniendo hablando, discutiendo y compartiendo con ustedes durante estos programas. Muy bien, doctora, pues
muy buenas noches. No dormirse enojados. Ya les dije, no hagan la guerra. Hay que hacer el amor. Exactamente. Siempre. Es muy importante. Parejas, créanme, tengan una vida sexual activa, llena de intercambios de energías positivas. Que llegue la noche y que sea el momento en el que todos los problemas ya se fueron, porque llegaste a casa, llegaste al lugar en donde realmente eres importante. A los hijos, despedirlos siempre con un te amo, te adoro, te quiero mucho, mañana resolvemos el problema, no te preocupes, estamos juntos, unidos. Bendecir al agua, bendecir quiero decir bien decir, bien decir al agua, a los alimentos, a las personas, porque la vida es un milagro y vale la pena vivirlo contentos. Sin duda. Doctora. Pues vámonos bien contentos. Y además también el sonreír y reír provoca endorfinas y entonces son nuestros analgésicos naturales. Y si a una le duele la cabeza y pone como pretexto es el dolor de cabeza para no tener relaciones, pues fíjense que es el mejor analgésico. A mí me han contado que sí, he leído mucho sobre ello. Sí, a mí también me han contado. Es una literatura muy buena. Pues doctora, nos vemos el próximo lunes por aquí. Sí, con tema sorpresa, ya les diremos. Ok, bendiciones, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.